Hello, yo soy la profe de tus sueños y nuevamente me encuentro aquí para explicarte un tema de suma importancia que es el reparto de África y Asia. Sin embargo, antes de continuar es importante decir que, como cada hecho histórico, este también tiene antecedentes, causas, características y consecuencias que vamos a ver a partir de este momento. Inicio con el auge del nacionalismo y ante esto quiero decir que me siento patriótica. Y tal vez ustedes se preguntarán, ¿cómo patriótica o por qué? Bueno, el patriotismo es una de las primeras formas de identificación y de sentido de pertenencia entre las organizaciones humanas y está estrechamente relacionada con lazos emocionales. Es decir, yo puedo desarrollar el patriotismo en tanto que yo me sienta conectada emocionalmente con esa tierra donde yo nací, por ejemplo. En otro orden también tenemos el concepto de Estado, el cual hace referencia específicamente a la forma de organización política que adoptan los seres humanos en un territorio determinado, y una nación, que es un conjunto de personas que habitan en un mismo territorio y por ende desarrollan un sentimiento de identidad o pertenencia por medio de ciertos patrones culturales. Ahora bien, los inicios del nacionalismo se remontan a la Revolución Francesa, específicamente, o ahí tomó más realce, porque aquí entonces se comienza a ponderar la intención de los habitantes en delimitar sus fronteras e igualmente en tener autodeterminación y autogobierno, porque ellos entendían que tenían ese derecho, el derecho a formarse como estados soberanos. Aquí entonces vamos a encontrar que se basaron, o el nacionalismo en sentido general se basó básicamente en dos teorías principales, las que corresponden al romanticismo alemán y a la teoría francesa. El romanticismo, es importante mencionar que nace como una respuesta a la ilustración y esta ponderaba en algunos casos el individualismo y la subjetividad y en otros casos el colectivismo y la objetividad. Pero este romanticismo alemán planteaba a la nación como una cultura. Para ellos era un ser vivo que se creaba con el transcurso del tiempo y por ende desarrollaban una lengua, historias comunes y tenían derecho a organizarse como un estado soberano. Por otra parte, entonces, los teóricos franceses establecían que la nación se formaba por la decisión voluntaria de un conjunto de personas, lo que indicaba entonces que si 5 personas nos encontramos en un lugar determinado y cumplimos con las leyes de ese lugar y tenemos los mismos derechos y cumplimos con los mismos deberes, entonces nosotros podemos voluntariamente crear una nación. No tiene nada que ver con la cultura, pero eso es para los teóricos franceses. Ahora bien, continuando con esto, es importante destacar también que el nacionalismo se profundiza o se asienta con esas revoluciones que comenzaron a raíz de la Revolución Francesa 1789 y culminaron o tuvieron su punto mayor de expresión en el año 1848. Ya acá entonces vamos a encontrarnos con diversas fronteras y diversas nacionalidades que existían en Europa para ese año, como podemos observar en este mapa que les muestro acá. Igualmente entonces es importante decir que el nacionalismo tuvo varias tendencias. Dentro de estas encontramos la Acción Revolucionaria Internacional, la cual planteaba una especie de hermandad internacional y establecían como que se formara una nación con la contribución de todas las naciones. Por otra parte, existía también el nacionalismo antiliberal, el cual, desde que hablamos de antiliberal, sabemos entonces que era conservador y por tanto se basaba en ponderar los límites históricos, las tradiciones folclóricas, lingüísticas, la religión, la política, etc. Vemos también el nacionalismo liberal o voluntario, el cual tiene su característica muy de la mano con la teoría francesa, en tanto que ellos establecen que el individuo tiene la voluntad o tiene la decisión
de formar parte de una nación. No tiene necesariamente que nacer en un lugar determinado, sino que si yo como individuo quiero formar parte de una nación o de otra, pues tengo la libertad de hacerlo. Igualmente también entonces existe el nacionalismo orgánico, el cual se va a expresar en lo que es propio, en el origen, es decir, este va a formarse, o la idea central es que la nación está formada por pueblos y no por individuos. Entonces, por ende, cada uno tiene el derecho de autogobernarse, de autogestionarse, de tener autodeterminación, y que no venga otro pueblo, otra nación, otro estado a imponerle cosas que no son propias de ese pueblo. Ya entonces, profundizando un poquito más, nos vamos con el triunfo del nacionalismo en Europa. Hubo una época entonces, después de surgidas todas estas revoluciones y demás, pues el nacionalismo en efecto triunfa. Y esta fue una de las consecuencias principales de esas revoluciones del 1848. Vamos a encontrarnos también aquí que con este triunfo del nacionalismo en Europa, es decir, a partir de 1820, por ejemplo, podemos decir que se comenzaron a desarrollar en toda Europa un conjunto de revoluciones liberales, una detrás de otra. Fue como una especie de efervescencia político-social, y por lo tanto tuvo su punto máximo en ese año de 1848, y pudieron entonces lograr muchas naciones autorreconocerse y pues determinar su nacionalidad, o establecer ciertos límites, establecer ciertos puntos de la nación que realmente lo estaban reclamando. Ya aquí también vamos a encontrar que, a pesar de que triunfó el nacionalismo en Europa, pues Austria se volvió más autoritario, igualmente Rusia, en el sentido de que Austria, por ejemplo, decide unirse con Hungría y forman el Imperio Austrohúngaro, que se convirtió en potencia más adelante. Igualmente Rusia se volvió más autoritario y fortaleció su imperio. Es importante también decir aquí que estos estados autoritarios, o estos ya imperios, pues contaban con una multietnicidad de la población, una multiculturalidad por igual, una gran diversidad de lenguas dentro de un mismo territorio. Entonces eso más adelante va a generar muchísimos problemas que luego vamos a ver. Ya entonces, profundizando un poco más, nos vamos a otro de los antecedentes, que fue la unificación de Italia y Alemania. Vamos a encontrar entonces que la unificación de Italia se produjo en 3 fases. Esto se dio con un despertar nacionalista conocido como el Resurgimiento. Eso fue una época que se vivió allí en Italia, y pues esto exaltaba el renacimiento de la cultura italiana. Y ya entonces, a partir de 1859, como se puede evidenciar aquí, el reino de Piamonte, lo tenemos acá, también pertenecía a el reino de Cerdeña. Se enfrentan a Austria, y después de algunas derrotas en diversas batallas, pues se dieron la cesión de Lombardía. Para el año 1859 y 1860 nos vamos a encontrar con algunas rebeliones populares, es decir, cuando tenemos el término populares nos referimos a la población en Parma, aquí se ve Parma, Modena y Toscana igualmente, y pues en medio de toda esta agitación nacionalista, pues se derrocaron sus príncipes y se unieron a Cerdeña. Ya entonces, en 1860 y 1861, se lideró una expedición que incorporó a Sicilia y a Nápoles también. Entonces, ya finalmente aquí quedó todo esto unificado. Aquí ustedes pueden observar, por ejemplo, que en distintas guerras o conflictos, enfrentamientos que tuvieron entre
Francia e Italia, o en algún momento también Francia y Austria, etcétera, pues esos territorios que aparecen con esas líneas en diagonal, como Saboya y Niza, por ejemplo, fueron territorios cedidos a Francia en el año 1860. Por otra parte, entonces, fueron estos que están de color aquí naranja, fueron las adquisiciones de Italia para 1860. Ahí tenemos entonces a Parma, Modena, los estados pontificios segregados, el reino de las dos Sicilias, y también vamos a encontrar que el naranja un poquito más encendido representa a Venecia, que fue también una de las últimas adquisiciones. Se anexaron también a los estados pontificios, y para 1920 pues se ampliaron a todo este territorio que hoy en día forma parte de Italia. Continuando entonces con la unificación alemana, también se dio en tres fases, y en esta vamos a encontrar la fase de 1864, donde Austria y Prusia se enfrentan a Dinamarca. Para 1866 se da la guerra austro-prusiana, y allí entonces se crea la Confederación de Alemania del Norte, como se puede observar por acá. Esa Confederación de Alemania del Norte, esos colores ahí representados con el morado, el anaranjado y ese anaranjado un poquito más pálido, pues representa lo que fue la Confederación de Alemania del Norte. Y ya entonces, para el año 1870-1871 se da la guerra franco-prusiana, en la cual entonces Prusia se anexa los territorios de Alsacia, está acá abajo en la parte sur-oeste, y el territorio de Lorena, que más adelante van a ocasionar también ciertos conflictos que se van a arreglar un poquito con la Primera Guerra Mundial. Ya entonces, continuando con nuestra explicación, nos encontramos con el imperialismo europeo. El imperialismo europeo se desarrolla entre 1880 y 1914. El imperialismo en sentido general consiste en la dominación económica, política y militar de diversos territorios. Aquí, miren por ejemplo esta imagen que nos muestra básicamente qué es el imperialismo, cómo se están repartiendo el mundo entre distintos emperadores, y eso efectivamente pasó a partir del siglo XIX. Aquí nos vamos a encontrar con los antecedentes de ese imperialismo europeo, los cuales estuvieron en la Revolución Industrial, que permitieron la generación de muchos avances tecnológicos. Dentro de estos también vamos a encontrar muchos avances a nivel de telecomunicaciones y transporte, un gran crecimiento demográfico de Europa también a raíz de la misma revolución industrial, y pues la acumulación de capital. Todo esto permitió que Europa se pudiera expandir y que más adelante comenzaran a colonizar o conquistar territorios de otros continentes. Continuando, las causas entonces ya directas de esta expansión y de este imperialismo europeo se encuentran en causas económicas, políticas, demográficas e ideológicas. Dentro de las económicas nos encontramos con ese nacionalismo y ese proteccionismo económico que se desarrolló en América para mediados del siglo XIX. Entonces las economías americanas cerraron de cierto modo sus mercados, comenzaron a proteger a través del Estado la economía, y pues los europeos no tuvieron más opción que buscar en otras vías ese comercio que obtenían de América. Fue como pasó, por ejemplo, para el tiempo del descubrimiento o del encuentro entre culturas, que por aquel cierre del canal de Constantinopla y demás, pues se vieron obligados los europeos también a buscar nuevas rutas de comercio. También las causas políticas se basó en control de rutas marítimas y terrestres, causas demográficas, en el cual vemos el crecimiento de la población europea en el siglo XIX, y pues causas ideológicas, donde se evidencia la superioridad de una raza sobre otra.
y establecían que una raza u otra pues era la que debía gobernar o liderar el mundo por el simple hecho del el color de la piel. Ya entonces, detallando más a fondo, tenemos los imperios europeos. Estos imperios tuvieron mayor preponderancia, el británico, el francés, el alemán y el ruso, a nivel de Europa. Pero se desarrollaron en conjunto otros imperios como el estadounidense y el japonés. Aquí les tengo esta imagen que muestra las inversiones en los distintos continentes de cada imperio, donde es evidente que el imperio que más capital invertido en el mundo tenía era Inglaterra, o en este caso, ¿verdad?, Gran Bretaña, como también se observa en el mapa. Y asimismo vamos a encontrar que Francia también poseía cierta cantidad considerable de territorios, luego Alemania y Estados Unidos, que era un imperio reciente. Ya vamos a ver más adelante cómo esto siguió creciendo. El reparto de África ya de manera directa se ve reflejado en lo que fue la conferencia de Berlín, la cual se produjo entre 1884 y 1885 por el llamado canciller del mundo, este señor que ustedes pueden observar aquí, Otto von Bismarck. Bismarck fue considerado el canciller del mundo porque trataba de mantener las negociaciones entre las naciones en un sentido de paz, la mayor paz posible. Llega un momento en el cual pues lo relevan de su puesto y esto generó muchísimos problemas, tanto así que generó un gran desequilibrio en lo que fue la política internacional, que luego terminó con la Primera Guerra Mundial, pero eso es otro tema. Entonces aquí vamos a encontrarnos con esta conferencia de Berlín, en la cual se estableció que quedaban, por ejemplo, con el libre acceso a la exploración del continente africano. Igualmente se va a ver aquí la libertad de navegación por los ríos Níger y río Congo, la libertad de comercio en África Central, se prohibió la esclavitud, se reconoció el Estado Libre del Congo como una colonia propiedad del rey de Bélgica, Leopoldo II, y pues también se determinó en dicha conferencia que la ocupación de esos territorios considerados como propios era efectiva. Esto significaba que, por ejemplo, si Inglaterra se había quedado con Egipto, pues Inglaterra le iba a pertenecer ese territorio egipcio e iba a tener el derecho de explotarlo y explorarlo, porque pues ya era suyo. Entonces así comenzaron los antecedentes para el reparto de África y posteriormente el reparto. Vamos a acercar. Este mapa nos muestra cómo se repartió ese gran continente africano y muy rico, a pesar de que ustedes escuchan mucho hablar de que en África no hay agua o en África hay una crisis muy grande. Pero ese territorio africano realmente es muy rico. Pero lo que pasa es que se han pasado saqueándolo desde hace mucho tiempo, entonces imagínense ustedes. Pero acá vamos a ver que los territorios de color azul pertenecen a Francia, los de rojo a Reino Unido, ese otro tono de azul que tenemos ahí pertenecen a Bélgica, el verde a Portugal, amarillo a España, el anaranjado a Italia, el otro tono de azul a Alemania y pues los territorios con color gris son territorios independientes. Entonces, en Francia, por ejemplo, vamos a ver que se queda con Argelia, con África Ecuatorial, también se van a quedar con el territorio de África Occidental. Ya Reino Unido, que fue la potencia con la que más territorios se quedó de los africanos, se quedó, por ejemplo, con Egipto, con Sudán, con Uganda, África Oriental,
también con Rhodesia, como pueden ver ahí, la Unión Sudafricana, que se creó más adelante, Costa de Oro, como pueden ver ahí, Sierra Leona, por acá también, Gambia, etcétera. España, por ejemplo, tenía control sobre Marruecos. Ahí arriba, esa parte de Marruecos era española. También Río de Oro, entre otras. Alemania, por su parte, va a tener posesión de Camerún, de África Oriental Alemana, que se dividió ese pedazo, ¿verdad?, entre varios, entre Francia, Gran Bretaña, Alemania, etcétera. Y así pues quedó repartido este continente para 1914. Esa era la división actual que tenía. Esta es otra imagen también que muestra cómo estaba repartido el continente. A esta ocupación, este reparto, obviamente se generaron resistencias y conflictos. Hubo algunos conflictos que fueron entre naciones, entre potencias, y otros levantamientos que se produjeron directamente entre las personas de esa población. Aquí tenemos entonces, por ejemplo, a Inglaterra y Portugal, que tuvieron conflictos en 1890 por la ocupación de Angola y de Mozambique. Inglaterra y Francia, que tuvieron conflictos también por la región del Magreb o Egipto, y también por el África subsahariana. A dicho conflicto se le llamó la crisis de Fachoda. También hubo conflictos entre los ingleses y los holandeses, y ya por parte de la población la resistencia se manifestó de manera pasiva en algunos casos, pero también en otros de manera o sea, en revueltas. Cuando hablo de una resistencia pasiva, me refiero a que ellos no se rebelaban así tal cual, sino que se negaban, por ejemplo, a censarse, se negaban a pagar impuestos, se negaban a ser deportados a tierras lejanas, y así sucesivamente. No tomaban armas ni nada, pero se resistían. Igualmente entonces las revueltas fue lo más frecuente vivido en África, y pues la mayoría de estas revueltas fueron realizadas por motivos religiosos, cabe destacar, como por ejemplo allí tenemos el levantamiento liderado por un señor llamado Muhammad Ahmad en Sudán. También estuvo la resistencia de los Boers, que los Boers eran unos campesinos holandeses que se encontraban en este territorio que les muestro en este mapa, aquí en esta región de África del sudoeste y demás, Mozambique, etcétera. Y pues esos territorios eran de origen británico para 1899. Pasa entonces que se encuentra oro en un momento determinado en esas regiones de Transvaal, esa que ustedes ven ahí, y obviamente también aquí en la región del Orange se encuentra oro, y ustedes saben, ¿verdad?, lo que representa eso. Obviamente entonces Inglaterra entra con la intención de extraer esos yacimientos de diamante y de oro que se encontraron allí, y pues obviamente estas personas, estos campesinos, no querían la entrada allí, pero también esto se iba a ir a nivel de potencias, es decir, se iban a enfrentar directamente Inglaterra y Holanda por esos yacimientos minerales. Entonces aquí se va a producir lo que fue la guerra de los Boers, donde comenzaron las tensiones a partir de 1867 y todo culminó en 1902. La batalla más dura de esa resistencia se produjo entre 1899 y el año 1902. Finalmente, como quiera, Gran Bretaña derrotó a los Boers, a esos campesinos holandeses, y ya al final, en 1909, se decidieron unir las provincias inglesas que estaban en esa zona y los Boers, y pues se formó un gobierno autónomo que recibió el nombre de Unión Sudafricana. Entonces eso ya fue, como dije anteriormente, para 1909.
Ya entonces, referente a Asia, el reparto colonial se produjo en tres fases principales y este reparto de Asia estuvo desde el siglo XVI hasta el siglo XIX y perduró hasta después de la Segunda Guerra Mundial. Me acerco a este mapa entonces y aquí podemos observar cómo estaba distribuido el colonialismo europeo en Asia para el siglo XIX, donde el color naranja representa las posesiones de Gran Bretaña. Por ejemplo, Gran Bretaña tenía posesión de las Indias, de Birmania, de Sri Lanka, los estados malayos, como vemos acá. Igualmente también tenían fuerte influencia sobre Persia, Afganistán, Nepal, Siam, entre otras naciones. Las posesiones holandesas están representadas con ese color rosado y aquí vamos a ver entonces las Indias holandesas, entre otras, ¿verdad? Igualmente entonces con el azul vamos a ver las posesiones españolas. Aquí nos vamos a encontrar con las Islas Filipinas, que posteriormente son arrebatadas a España por Estados Unidos para el año 1898 en la guerra hispano-cubano-americana. Pues se desarrolló también esta ocupación de las Filipinas por los Estados Unidos. El color aquí verdecito más claro representa las posesiones portuguesas y este verde representa las posesiones francesas, como por ejemplo estaban en Indochina por acá, y el color amarillo representa al naciente imperio de Japón y sus colonias, como la isla de Formosa, actual Taiwán. Entonces, ya continuando con este proceso, aquí también hubo conflictos y enfrentamientos. Por ejemplo, se enfrentaron Rusia e Inglaterra por la región de Turquestán, porque en sus avances imperialistas muchas veces chocaban con los intereses de otras naciones. También se enfrentaron Rusia y Japón en la guerra ruso-japonesa por la parte de Manchuria. También eso se dio por encuentros de intereses entre ambos. Las guerras del opio, que era una sustancia, esta que vemos aquí abajo, que producía adormecimiento y servía para crear fármacos, porque este producto es el que genera esa adormidera, como la droga, más bien, que se le colocan a los fármacos. Entonces, por el dominio, el control de esa sustancia tan importante, se produjeron desde 1839 a 1858 las guerras del opio, y aquí entraron en ese conflicto Gran Bretaña, Francia y China por la posesión de dicha sustancia, y también se produjo lo que fue la revuelta de los Boxers para 1900-1901. Todo esto último se produjo en China, por ejemplo, tanto las guerras del opio como la revuelta de los Boxers, que son estos soldados, por ejemplo, que vemos acá. Y durante esa revuelta de los cipayos, por ejemplo, este mapa nos manifiesta cómo estuvo dividido el territorio hindú durante esta revuelta que se produjo en el año 1857 del ejército indio contra los ingleses. Ya para ir cerrando, vamos a ver entonces las consecuencias del imperialismo, y dentro de estas consecuencias están la colonización de los territorios, protectorado sobre muchos territorios también, explotación de recursos naturales, pero también explotación de recursos humanos. A pesar de que en la conferencia de Berlín se estableció que no estaba permitida la esclavitud, es importante destacar que como quiera ocurrieron muchos abusos a nivel laboral, a nivel personal, muchos abusos respecto a los derechos humanos, no se respetaban precisamente. Otra consecuencia importante fue el racismo también, donde se veía, por ejemplo, que los blancos tenían lugares aparte que las poblaciones autóctonas de esas regiones. Se dio también la esclavitud, la multiculturalidad,
multietnicidad, ¿verdad? Esa gran diversidad bajo un mismo territorio, de diversas etnias, de diversas culturas, diversas tradiciones que al final producen choques, el exterminio cultural de esas regiones por la implantación o por del dominio de otros pueblos. Entonces les roban, como quien dice, su desarrollo natural, y pues le imponen nuevas culturas, nuevas costumbres que realmente no le pertenecen. Entonces esto causa cierto exterminio a esas culturas, marginalización, porque todas esas naciones donde hubo protectorados, donde hubo colonización, donde se manifestó el imperialismo, son naciones que actualmente pues no se han podido desarrollar adecuadamente en el ámbito económico, en el ámbito político. Son todavía naciones que se han visto siempre en un carácter dependiente. Entonces no se han podido desarrollar como a lo mejor deberían. También la formación de los bloques que se produjo porque este imperialismo causó las tensiones en las distintas potencias europeas, que más adelante, como les dije anteriormente, con esta, o sea, se pusieron de manifiesto en la Primera Guerra Mundial, y se produjo por un desequilibrio, un quiebre del equilibrio internacional. Entonces ya con esto he terminado. En 1914 estalla la Primera Guerra Mundial, y más adelante entonces estaremos hablando un poquito más de eso. Espero que este video les haya servido y que hayan podido aprender algo. Hasta la próxima.